A ver, ¿y si todo lo que creemos saber sobre el dinero estuviera sencillamente mal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que puede que lo cambie todo. Vamos a intentar desvelar algunos secretos sobre el dinero, las crisis y sobre todo sobre nuestro futuro financiero. Y para arrancar, fijaos en esta frase. Parece sacada de una película, pero no, es del economista Richard Werner. Y es una bomba. Los bancos crean dinero de la nada. Así, tal cual. De la nada. Vale, con esa idea en la cabeza, para poder entender a dónde nos lleva todo esto, lo primero es pararse a pensar en algo básico. ¿De dónde sale el dinero que tenemos en la cuenta? Y es que aquí empieza el primer gran misterio. Entonces, la pregunta del millón. ¿De dónde sale el dinero? La respuesta que se nos viene a todos a la cabeza, la que nos han contado siempre. Pues resulta que no es la que es. Mirad, se hizo una encuesta y el resultado es brutal. El 84% de la gente piensa que el dinero lo crea el gobierno o el Banco Central. Lo lógico, ¿no? Pues la realidad es alucinante. Solo un 3% del dinero lo crea el Banco Central. El 97% restante, o sea, prácticamente todo el dinero que se mueve, lo crean los bancos comerciales. Y esto nos lleva a dos teorías que chocan de frente. Por un lado está la que todos conocemos, la de los libros de texto, la intermediación financiera. Básicamente que los bancos cogen el dinero que uno deposita y se lo prestan a otro. Son meros intermediarios. Pero la investigación empírica de Werner demuestra que la realidad es otra y se llama creación de crédito. Y aquí está el meollo de la cuestión. Creación de crédito significa que cuando un banco concede una hipoteca, por ejemplo, no está usando los ahorros de otro cliente, ¿no? Lo que está haciendo es teclear unos números en un ordenador y ¡pum!, crea dinero nuevo de la nada en la cuenta de quien pide el préstamo. Es poder de compra que un segundo antes simplemente no existía. Vale, ahora que sabemos este pequeño secreto, vamos a ver qué consecuencias tiene esto en nuestro día a día. ¿Por qué las tiene? Y vaya si las tiene. Desde el precio de la vivienda hasta la estabilidad de todo el sistema. El gran problema es ¿a dónde va a parar todo ese dinero recién creado? Porque en lugar de ir a la economía productiva, a financiar nuevas empresas, a crear empleo, la inmensa mayoría de ese crédito se ha ido a comprar activos que ya existen. Casas, acciones. Es literalmente echarle gasolina al fuego de la especulación. Y el ejemplo más claro, clarísimo, lo tenemos aquí. El análisis de Werner es que no deja lugar a dudas. La correlación es prácticamente perfecta. Cuanto más crédito se bombea al sector inmobiliario, más y más suben los precios de la vivienda. El resultado, pues el que todos conocemos. Una crisis de vivienda que hace que comprarse una casa sea una misión casi imposible para muchísima gente. De hecho, hay quien lo describe como un esquema Ponzi. ¿Por qué? Porque todo el sistema se aguanta solo si el crédito sigue creciendo sin parar. Para que los precios de las casas, por ejemplo, no se vengan abajo, hace falta que los bancos sigan creando más y más dinero para que entre gente nueva a comprar. Y esto, claro, nos mete de lleno en esos ciclos peligrosos de burbuja y bataca. Pero la cosa se pone todavía más seria. Si tiramos del hilo de la historia de este sistema, nos encontramos con un propósito, digamos que bastante más oscuro. Uno que nos conecta directamente con las guerras. Y aquí surge una pregunta inevitable. ¿Para qué se crearon realmente los bancos centrales? La historia que nos cuentan es que fue para dar estabilidad económica, pero su origen, el de verdad, apunta a algo, mucho más inquietante. La respuesta, de hecho, está escrita negro sobre blanco. Nos vamos a 1694. Se funda el primer banco central moderno, el Banco de Inglaterra. Y en su propia acta de fundación lo dice sin rodeos. Su propósito era financiar la guerra para el gobierno. O sea que su objetivo principal no era la estabilidad, era la guerra. Y esta conexión se vuelve, casi de película durante la Primera Guerra Mundial. Fijaos en esto. Paul Warburg fue una de las personas clave en la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos. Al mismo tiempo, su hermano Max Warburg era el jefe del Banco Central de Alemania. O sea, dos hermanos, cada uno al frente de la maquinaria financiera de los dos bandos principales de la guerra. Increíble. Vale, con esta base tan inestable, la pregunta es obvia. ¿Qué nos espera? ¿Y qué se puede hacer para defenderse? Pues bien, las advertencias de gente como Werner son bastante serias. Apuntan a que las condiciones que tenemos ahora mismo, con la política comercial de Estados Unidos y todo lo demás, podrían ser la antesala de una crisis financiera de las gordas. Se habla incluso de una posible Gran Depresión 2.0. Y ante esto, ¿qué soluciones se están poniendo sobre la mesa? Pues una de las más sonadas son las monedas digitales de los bancos centrales, las famosas CBDCs. Pero ojo, porque según este análisis, esto no es una solución, sino una amenaza enorme para la libertad.
se llega a describir como prácticamente una prisión digital de control. Y como alternativa, como defensa, el análisis apunta en la dirección contraria, a los activos duros, a los activos descentralizados, activos como el oro y Bitcoin que funcionan al margen del control de los bancos centrales. Si entramos un poco más en detalle, por un lado se habla del oro, un valor refugio de toda la vida que podría estar infravalorado. Y por otro, claro, está Bitcoin, que podría tener por delante una subida espectacular. Eso sí, con un aviso importante, hay que estar preparados para que los de arriba intenten pararle los pies con regulaciones. Al final, después de darle vueltas a todo esto, la conclusión nos lleva a una pregunta fundamental, una que lo cambia todo. Entender cómo funciona el dinero de verdad nos obliga a plantearnos si lo que tenemos en las manos es una herramienta para crear prosperidad o si se ha convertido poco a poco en un mecanismo de control.